Hoy en este vídeo voy a mostraros los valores correctos que tenemos que tener en una instalación doméstica, un laboratorio. En este caso es un laboratorio que tengo. Voltajes fase neutro, fase tierra y neutro tierra. Siempre con la normativa, la N50160, que es la que rige la calidad eléctrica. Es el Real Decreto de 1955, no nos lo perdamos. Las tolerancias son un 7%, más o menos 7%, es decir, podemos llegar a 246 voltios y por debajo a 213. En el laboratorio he incorporado un medidor a válvulas que lo he referenciado a tierra. A partir de tener ese medidor, detecté que tenía un voltaje en tierra que es normal, ahora lo explicaré. Es normal tener algo de voltaje, es imposible tener un cero, bueno, prácticamente imposible. Y a través de la instalación del equipo a válvulas, que es un voltímetro a válvulas, vi que tenía un voltaje, medí el voltaje y había tenido una pérdida de tierra. En uno de los enchufes que estaba seriado, la tierra hacía un mal contacto y durante una semana me ha vuelto loco. Lo que he hecho es instalar un medidor de calidad eléctrica. He rehecho la situación de los equipos en el laboratorio, los he reubicado para mejor acceso para las cosas que hago. Sobre todo utilizo el HP que es un tester, un analizador y un RF Comunicaciones, que es un equipo muy completo. Utilizo mucho el analizador de espectro, un voltímetro digital, un frecuencímetro de alta precisión y el osciloscopio con varios trazos, aparte de otros generadores. Noté en falta la necesidad de tener, ahora tengo 4 voltios, realmente el Accurance, el valor de precisión tampoco es muy alto, pero es real, son 4 voltios que tengo referenciado a tierra. He tenido un mínimo de 0,79 y un máximo, ojo, de 200 voltios en tierra. Y eso es por la pérdida de la conexión de tierra, un falso contacto que tenía en uno de los enchufes. A raíz de esto, y como tengo que tener el voltímetro referenciado a tierra, para evitar problemas, pensar que lleva válvulas y trabaja en voltajes elevados, pues para evitar problemas de un toque de voltaje o pérdidas o fugas o cualquier cosa que tuviera que pudiera dañar pues mi integridad física, es decir, tener una electrocución, lo que es llevado a tierra, y me di cuenta del problema. Medí en los enchufes y vi que teníamos un problema importante de un voltaje a tierra. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues os he hecho un pequeño esquemita, es muy sencillo, sé que todos lo sabéis, pero voy a recordaros un poco el tema porque me ha tenido loco durante unos días importantes, porque no encontraba el fallo. He tenido que desmontar todos los enchufes hasta que me di cuenta de un falso contacto. Según la normativa, la 50160, y en Europa a 50 Hz, tenemos un máximo de 246 voltios permitidos, es un más o menos 7%, y de mínimo 213. Eso se considera calidad eléctrica. Estamos dentro de los baremos que nos indican las compañías. ¿Qué es lo que he realizado? Vais a ver los enchufes y vais a ver un poco cómo lo he gestionado. El voltaje entre la tierra y la fase son 230 voltios. Eso es así. Tiene que ser así, vamos. Entre fase y neutro tenemos que tener esos 230 voltios. Pensar que tenemos unas tolerancias más o menos, pero tenemos que estar sobre ese voltaje. Es decir, fase neutro tiene que estar igual o muy similar a tierra y fase. Cuando detectamos que hay un problema entre el neutro y tierra, normalmente el neutro y tierra en un sistema TT, el neutro y tierra están conectados, con lo cual deberíamos tener 0 voltios. Sin embargo, en las instalaciones domésticas o cuando hay cableado importante, o incluso podamos tener algún tipo de problema, el voltaje tiene que estar próximo a 0. Se pueden tener 5-6 voltios de voltaje, entre comillas, son viables en una vivienda, porque además los sistemas de tierra, la distribución, la electricidad que se ha hecho, el instalador como lo haya hecho, las secciones del cable,
las tiradas de cableado, es decir, puede haber una diferencia de voltaje, pero tiene que ser pequeña. No puede haber, como yo tenía, voltajes de 100 voltios, por encima de 100 voltios. Pensar que el cuerpo humano solo permite máximo 50 voltios. Más de 50 voltios es un problema de salud, nos podemos electrocutar. Entonces, dicho esto, en este vídeo os dejo esta información. Cosas que no se deben hacer: bucles en los cables, no hacer bucles en los cables. Vais a ver que he recortado todos los cables, los he hecho a una medida corta, siempre conectados a tierra. Y aunque fase y neutro no hay una polaridad, pensar que la alterna no tiene polaridad, tiene semiciclos positivos y negativos, pero es muy importante que todos los cables de fase estén en fase, en el conexionado a fase, y en neutro que estén en el neutro. Los enchufes, como os mostraré ahora, no siempre tienen fase y neutro en el mismo sitio. Si compramos enchufes procedentes de países como, por ejemplo, China, cada vez más vas a un comercio nacional, el que sea, y no voy a decir marcas de establecimientos, pero te vas a comprar un enchufe pensando que es europeo, pone el marcado CE, pero sin embargo han cambiado el giro. Entonces hay que verificar siempre con el tester cuál es la fase, cuál es el neutro, y el enchufe siempre colocarlo todos exactamente igual, sobre todo en las regletas. ¿Por qué? Porque si uno lo giramos, vamos a tener un problema. Si está enchufado así y otro está enchufado de esta manera, ahí vamos a tener pequeñas descompensaciones, desequilibrios. No es lo adecuado. Pensar que la fase es por donde circulará nuestra alimentación, la absorberá una carga y retornará por el neutro. Si tenemos cargas así y cargas de esta manera, desiguales, pues vamos a tener un posible problema. Diferencias de potencial sobre todo. Entonces, para evitar eso, todos los enchufes conectados fase neutro de la misma manera. Os lo enseño ahora. En el vídeo de hoy reviso todos los enchufes, tanto el conector que va al instrumento como su enchufe directamente, para saber cuál es fase neutro, cómo están posicionados, la tierra verificarla y además hacerlo en todos los instrumentos del laboratorio para poder de esta forma tener la fase neutro correctamente y su tierra. Esto es básico y hay que irlo revisando también, que el sistema de tierra es muy importante, sobre todo para tener un referenciado a cero siempre correcto entre dispositivos. ¿Sabías que los conectores de red tienen, entre comillas, una polaridad? No es positivo ni negativo. Sabes que en alterna los semiciclos en Europa son a 50 Hz. Sin embargo, el neutro codificado en azul corresponde en este tipo de conectores siempre a la misma posición, igual que la tierra o igual que la línea que las he marcado en rojo. Por eso es muy importante que las conexiones siempre realizarlas en una misma posición, para no tener un equipo conectado fase neutro y otro invertido neutro fase. Esto lo que puede ocasionar es que una pequeña diferencia potencial tengamos un problema en el laboratorio. Por lo tanto, la conexión al enchufe tiene que estar siempre en la misma posición. Yo lo he marcado aquí para hacerlo. Lo voy a hacer en todos los enchufes exactamente igual, para que todas las fases estén en fase y todos los neutros estén en neutro y no tengamos un enchufe invertido. ¿Vale? Entonces lo hacemos de esta forma: fase neutro y tierra, y todos los enchufes van a ir igual. No necesariamente tiene que ser la derecha o la izquierda, simplemente lo verificaremos antes. Fijaros cómo he verificado con el tester las diferentes polaridades. Entre tierra y fase ya sabemos que hay un voltaje, entre tierra y neutro tenemos otro, ¿vale? Entonces vamos a ir midiendo y todos los enchufes van igual. Fijaros que este, por ejemplo, está invertido a este otro. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo he hecho aquí es marcar dónde está la fase. La fase en este enchufe es este pin, este conector de aquí, este punto de contacto. Entonces, como yo sé que la fase es este de aquí,
y la fase la tengo medida en la regleta y es esta de aquí, lo he puesto así. Sin embargo, en este otro es al revés, es decir, fijaros que yo he medido cuál es el cable de la fase en este conector y sin embargo era al contrario, de manera que lo he puesto correcto. Esto es laborioso, pero es muy importante que lo hagáis. Es muy importante, porque entonces evitáis lo que son voltajes no deseados, o diferencias de voltaje. Lo que he hecho es acortar los cables. Fijaros que este cable, por ejemplo, voy a hacer este cable de aquí está acortado. Lo he cortado, va a uno de los equipos. A través de este cableado, aquí tienen unos filtros instalados ya los equipos, pero a través de este cableado ya lleva las fases, fase neutro y el tierra. Lo he acortado, lo he colocado perfectamente con retráctil, de manera que el cable ya no es corto. Cosa que recomiendo, no hagáis bucles. No hagáis bucles para cortar el cable y los enganchéis. Todos esos bucles crean un montón de problemas. Entonces, partiendo de esta base, ya tengo todos los enchufes etiquetados. Todos llevan su fase y su neutro. Y están completamente puestos de manera que, por ejemplo, si nos venimos a uno de ellos, si nos venimos a este, por ejemplo, tengo fase y neutro, y el tierra no ha hecho falta, pero siempre va a ir conectado de la misma forma. Siempre van a ir fase y neutro conectados de la misma forma. Y evitaré ponerlos al revés, ¿vale? Entonces, esta es una de las cosas que quería mostraros hoy, de la importancia de tener un buen conexionado para evitar que tengamos voltajes no deseados. Bueno, y por último, repasar el concepto, y es muy importante. El voltaje entre fase y tierra tiene que ser el que la compañía nos suministra y está dentro de la norma. Normalmente son 230 voltios. Entre fase y neutro va a ser ese mismo voltaje, y entre neutro y tierra el valor mínimo posible. Segunda cosa importante, tenemos un baremo de tolerancia del 7 más menos 7%, es decir, podemos tener hasta 246 voltios de máxima y 213 en estas fluctuaciones, por lo que recomiendo siempre tener unos dispositivos para proteger de sobretensiones, y estos dispositivos ABB, Schneider, normalmente Schneider están realmente muy bien y los puedes adquirir en cualquier comercio. Es muy fácil de instalar, van en paralelo a la línea. Y por otro lado, muy importante saber esta formulita, que os dejaré una tabla de estas sencillitas que están por internet. Este vídeo va dedicado para el que no lo sabe, Es decir, entiendo que muchos de los seguidores que tengo pues sois técnicos, pero me ha parecido muy interesante, a raíz de la conexión del medidor a válvulas, haber detectado ese fallo en la instalación mía del laboratorio a nivel de tierra y poderla subsanar. Os dejaré esta formulita para que tengáis por ahí. Importante la resistencia en los dispositivos que tenemos de protección, sobre todo protección diferencial, que son los que nos salva la vida en el caso de que haya un problema de un falso contacto, un contacto directo o indirecto pues con algún dispositivo. Estos dispositivos instalados, los diferenciales, que recomiendo siempre hacer un test. Hay un botoncito, apretar ese botoncito de test del diferencial para dispararlo y ver que está funcionando. Entonces, una vez al año hacerlo es muy recomendable. Esta formulita nos está diciendo que ese valor que tienen prefijado es un valor óhmico que ya se aseguran de que sea ese en los dispositivos. Para una corriente máxima del cuerpo humano, que antes de entrar en una parada cardíaca, pues se considera que son 30 miliamperios, y no superar nunca esos 50 voltios. Estos valores son siempre a tener en cuenta, respetables y obligados. Por eso es muy importante que verifiquéis el diferencial que tengáis en casa, dispararlo, a ver si está funcionando. Si está funcionando, perfecto. Y medir siempre que no tengáis voltajes superiores a 5 voltios, sería un máximo que yo doy de tolerancia entre tierra y neutro.
normalmente suelen estar, si la tierra es perfecta, cercano del 0, 1 voltio y algo. En instalaciones domésticas podéis encontrar 5 o 6 voltios, 7 a veces, no es problemático, pero es debido a la instalación, cómo están instaladas, cómo son las instalaciones en las viviendas. En fábricas he encontrado, que eso sí que es una anormalidad, más de 28 o 30 voltios en algunos instaladores. En algunas instaladores que no han conectado a la tierra, mezclas de sistemas, TT, TN, bueno, presencia de cargas no lineales como variadores, luminaria, etcétera, que generan mucho ruido y no hay una separación entre dispositivos. Pero bueno, no me enrollo más en esto, ya haré otro vídeo. Si alguien me lo pide, pues lo haré. Era una cosa interesante, me he puesto con el laboratorio a encontrar un problema y me ha parecido muy interesante para aquellos que no lo sepáis, pues presentaros este vídeo. Espero que os guste, recordar, le dais al like, si os queréis suscribir, perfecto, es gratis. Si queréis hacer alguna aportación también, bienvenida, y compartirlo, que me parecen vídeos que llevan un esfuerzo detrás y me gustaría que los difundáis si os han gustado, claro. Venga, un saludo, que tengáis buena semana. Según el fabricante, ya no se respeta dónde va la fase o el neutro, por lo cual deberemos siempre verificarlo antes de conectarlo a una regleta. Estoy probando la importancia de la fase, el neutro y la tierra en todos los conectores de mi laboratorio. Esto es muy importante porque evitaremos diferencias de potencial entre la tierra y el chasis de los dispositivos. Finito del vídeo.